Cuando un médico muy respetado se derrumba sin previo aviso y muere en cuestión de minutos, la ciudad susurra el destino. Pero Hercule Poirot escucha algo más, un silencio demasiado calculado, un diagnóstico demasiado conveniente. Detrás de las paredes estériles de la medicina, sospecha que una mente es más letal que cualquier enfermedad. Fue en una mañana singularmente triste en marzo que llegó la carta. Delgado, pálido y sin pretensiones, pero llevando consigo el primer aliento de un misterio que llevaría a Hercule Poirot y a mí, lejos de las nieblas familiares de Londres, a las sombras desconocidas de una pequeña ciudad estadounidense ubicada en las colinas de Virginia Occidental. La niebla se presionaba, gruesa, contra las ventanas de nuestro piso, borrando las formas de los pasos y arrojando la habitación con una luz tenue e introspectiva. Estaba desayunando en mi moda habitual, a la mitad de un huevo suave y escaneando distraídamente los Times del día, cuando Poirot entró, sosteniendo el correo con una mirada de interés inusual. «Ah, mon ami», dijo, los ojos igualados con algo que no era ni diversión ni sorpresa, sino una curiosa mezcla de ambos. «¿Crees en los fantasmas?» Miré hacia arriba. «Por los cielos, no. ¿Tú?» «Mais non», respondió con un rápido sacudido de la cabeza. No a la manera de temblores de velas y cadenas de traqueteo. Pero el corazón humano, C. Hastings, es otro asunto. Es capaz de inquietarse a sí mismo. Extendió un solo sobre hacia mí con la ceremoniosidad de un mago que ofrece una carta. Estaba dirigido en una letra ordenada y elegante, y llevaba un tenue perfume de lavanda y almidón. El matasellos decía, Virginia Occidental. «Hazme la amabilidad de leerlo en voz alta», dijo Poirot, sentándose precisamente en su lugar, donde su desayuno había sido arreglado con atención geométrica, 2 rebanadas de tostadas en ángulo recto exacto, una taza de café con un solo rizo de vapor, y su siempre fiel copa de huevo de porcelana. Abrí la carta. El papel era ligeramente grueso. La tinta se desvanecía en algunos lugares, pero las palabras tenían una extraña e innecesaria intensidad, una de esas manos que no es fácil de olvidar. «La hermana Marianne está muerta. ¿La escuchas?» «Bien». Dije que no sentiría una pizca. Pasado en la línea final. Fracaso para investigar lo invisible. Poirot enderezó el mínimo de su manga. No tenía más dudas que un maestro de ajedrez al tomar un peón. Así, donde el crimen, si es que lo había, estaba enterrado con la víctima. Y así, con poco más que una maleta y una renuencia de la que más tarde me arrepentiría de no haber atendido, seguía mi amigo al otro lado del mar, a una ciudad de la que nunca había oído hablar, hasta una muerte que nadie deseaba cuestionar, y a una casa donde se decía que los muertos no siempre permanecían en silencio. Era a principios de abril cuando llegamos a Louisbourg. Aunque el paisaje había rechazado la pata del invierno, quedaba en el aire una curiosa quietud, como si la primavera misma fuera cautelosa, no dispuesta a tomar una ruta completa en un lugar donde el dolor colgaba tan palpablemente. El tren se deslizó en la pequeña estación con un suspiro de vapor y acero. Descendimos sobre una plataforma forrada con pintura blanca agrietada, y el desagradable aroma de creosota y flor de dogwood. Louisbourg se presentó modestamente, una dispersión de casas encaladas, un juzgado de ladrillo con una cúpula desconchada, y algunas tiendas desgastadas cuyas señales pintadas se balanceaban suavemente en la brisa de la montaña. Había cierto encanto, pero de un tipo moderado, como si la ciudad llevara una carga tácita a la que se había acostumbrado. Nos recibió un joven con una chaqueta marrón prensada y una gorra demasiado grande para su cabeza. Se presentó con gran nerviosismo como el señor Dean, asistente del abogado de la ciudad, evidentemente, emisario de la señorita Annabelle Racker. «Ella lo está esperando, señor, en la casa», dijo con la voz temblorosa. «Es un camino corto en el carruaje. He traído uno». «3 bien», respondió Poirot, sonriendo gentilmente, aunque noté el leve fruncimiento de su bigote. Tenía, como siempre, una profunda desconfianza de cualquier cosa rural y atada a caballos. Cuando el carruaje sacudió sobre el carril desigual que se enrollaba hacia la casa de los Racker, observé mi entorno con creciente curiosidad. El campo era encantador en su modo, colinas que rodaban como arcilla blanda bajo un cielo ancho, y bosques que todavía conservaban los tonos bronce del otoño bajo el verde naciente de la primavera. Pero había algo más. Algo intangible que me hizo ajustar mi abrigo un poco más apretado. «Tú también lo sientes, Hastings», dijo Poirot suavemente sin girarse. «No sé a qué te refieres», respondí, aunque lo sabía. Podía verlo, estaba inquieto. Había una atmósfera, pero no de fantasmas, de silencio, de cosas no dichas. Apagamos la carretera principal y seguimos un camino estrecho flanqueado por 2 muros de piedra desmoronados.
La casa Racker apareció a la vista, una antigua estructura colonial, digna pero cansada. Se alzaba al borde de un bosquecillo de árboles, su aguilón agudo contra el cielo pálido, y su pintura blanca desvaída por los años de clima y tristeza. La señorita Annabelle Racker esperaba en el porche. Era una mujer alta, de quizás 30 años, serena pero compuesta, con cabello oscuro recogido cuidadosamente en la nuca, y una rigidez en su porte que parecía menos producto del orgullo que de una larga y silenciosa resistencia. Su vestido era negro, sin adornos, e impecablemente planchado. Hizo un pequeño asentimiento cuando nos acercamos, y Poirot, siempre el caballero, se inclinó con su gracia continental. Mademoiselle Racker, dijo suavemente, venimos según lo solicitado. Gracias por venir, dijo ella, y su voz, aunque tranquila, tenía el peso de la sinceridad. Por favor, entren. No recibimos muchos visitantes en estos días. El interior de la casa estaba ordenado, pero se sentía cierta quietud. Como si cada cojín y fotografía se hubiese colocado no para la comodidad, sino para la memoria. La sala estaba tenue, sus ventanas cubiertas contra el sol, y un trazo débil de lavanda aún se aferraba al aire. No es necesario disculparse, dijo ella. Miró hacia arriba, su mirada inquebrantable. Mi nombre solo, sabe. Se niega a firmar el certificado de defunción, y la vecina que se sentó con ella el día que murió, la señora Vinton, ha dejado de hablar con cualquiera. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Cree usted, dijo Poirot suavemente, que su hermana fue asesinada? Sí, dijo Annabelle simplemente. Y creo que alguien está tratando de mantenerlo en silencio. Poirot se quedó muy quieto por un momento. Luego se levantó, cruzó hacia la ventana y miró a través de la cortina de encaje hacia la niebla que se reunía sobre los árboles. Entonces, mademoiselle, dijo al fin, debemos hablar con los que estaban aquí, el médico, el vecino, el prometido. Se volvió, sus ojos brillaban ahora con propósito. Y debemos visitar la habitación donde ella murió. Annabelle dudó por un momento tras la declaración tranquila de Poirot. La vi mirar hacia la estrecha escalera que se elevaba desde el pasillo como una columna vertebral. Algo en su postura cambió. No era reticencia exactamente, sino la fuerza reacia de una persona enfrentando un temor familiar. Murió en la habitación del sur, dijo, en la parte trasera de la casa. Poirot asintió con un gesto mínimo. Si no es demasiado pedir, dijo, me gustaría verla. Se puso de pie, alisando sus faldas con una mano practicada, y nos llevó de la sala a un corredor estrecho, más allá de un reloj de abuelo que marcó con solemne insistencia. La madera de la escalera crujió debajo de nuestros pies mientras subíamos, no excesivamente, sino con la protesta medida de la madera vieja. Arriba, el aire se sentía diferente, más seco, más pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Annabelle se detuvo fuera de una puerta pintada de blanco con un pañuelo de vidrio. Su mano descansó en la perilla por un momento más de lo necesario. Nadie ha estado adentro desde el día en que la dejamos descansar, dijo. No podía molestarme para perturbar nada. Poirot inclinó la cabeza gravemente. Está bastante bien, mademoiselle. Seremos respetuosos. Ella abrió la puerta. La habitación estaba bañada en una luz suave y tenue, filtrada a través de cortinas delicadas que se agitaban débilmente en la brisa. No era ni grandiosa ni escasa, simplemente la cámara tranquila y ordenada de una mujer joven. Una simple cama de hierro se alzaba contra una pared, vestida con un calicó desvaído, y aún cuidadosamente hecha, como si hubiera esperado el regreso de su ocupante. Un pequeño escritorio descansaba debajo de la ventana, su parte superior desnuda, salvo por un libro cerrado de salmos y un paquete seco de lavanda atado con hilo. No había signos abiertos de angustia. Y, sin embargo, Poirot entró lentamente, su mirada barrió la habitación con la inmersión de un hombre acostumbrado a encontrar secretos en lugares comunes. Al principio no dijo nada. Simplemente se movió de objeto a objeto, con la suave precisión de un bailarín que marca una rutina solemne. Me quedé cerca de la puerta, incierto si debía hablar. La sala se sentía cercana, silenciada, no en el sentido temeroso de los embrujados, sino más bien con un dolor extraño y paciente, del tipo que se asienta en las paredes. ¿Se enfermó de repente?, preguntó Poirot sin girar. Sí, dijo Annabelle. Se había quedado en la puerta, una mano aferrada a su costado. Había estado pálida, ansiosa durante semanas. Pero ese día llegó a casa temprano desde la ciudad, quejándose de mareos. La ayudé a acostarse. Ella parecía agotada. ¿Y usted dice que el médico lo diagnosticó como qué? Colapso nervioso,
la boca de Annabelle se tensó. Lo llamó una crisis de la constitución femenina, lo que sea que eso signifique. Poirot dio un gruñido suave y despectivo. ¿Y el cuerpo? Continuó suavemente. ¿Se movió? No. Ella murió aquí, en esa cama. Su voz se volvió más suave. Vine a traerle su caldo esa noche. Ella ya se había ido, pero se veía extraña. No en paz. Poirot se acercó a la cama, con cuidado de no molestar las cobijas. Examinó la almohada con interés, luego se arrodilló brevemente para inspeccionar algo en el estribo, un ligero rasguño, apenas visible. Hay pequeñas cosas, murmuró a medias para sí mismo. Cosas que hablan, si uno está dispuesto a escuchar, un pliegue en la manta, una impresión demasiado profunda para una forma de dormir. Se enderezó. ¿Estaba la ventana abierta esa noche? Annabelle asintió. Siempre le gustó el aire fresco, incluso en marzo. Poirot fue hacia ella, probó el pestillo y miró hacia el bosque de árboles que se agrupaban detrás de la casa. ¿Y cerró su puerta? No sé, tal vez. No le gustaba, se detuvo. El señor Cla, su prometido, se suponía que debía visitarla esa noche, pero no vino. ¿Ella lo esperaba? Ella parecía incierta. No diría lo que había pasado entre ellos. Poirot giró ligeramente. ¿Y la señora Vinton? ¿Estuvo aquí ese día? La expresión de Annabelle se oscureció. Sí. Ella vino al final de la tarde para sentarse con Marianne. Yo había ido a buscar medicina al boticario, y la señora Vinton se quedó con ella hasta que regresé. Ella no dijo mucho cuando volví, solo que Marianne había dormido todo el tiempo. Pero cuando al día siguiente le pedí que me ayudara a recordar lo que había visto, lo que Marianne había dicho, se negó a hablarme. Se ha negado a hablar con cualquiera desde entonces. Poirot levantó una ceja, curioso. ¿No responde la puerta? Mi hermana dice que apenas come. No lo entiendo. Si Marianne dijo algo, si estaba asustada, ¿por qué la señora Vinton permanecería en silencio? Porque el silencio, dijo Poirot en voz baja, a menudo es la última defensa del testigo que ha visto demasiado, o ha hecho muy poco. Regresó al centro de la habitación, y quedó bastante quieto por un largo momento. Hay algo, dijo en voz baja, que no pertenece. Seguí su mirada. ¿Te refieres a las marcas al pie de la cama? No, Hastings. Esas cuentan una historia, pero pertenecen. Hablo de algo más. Algo falta. Annabelle frunció el ceño. ¿Desaparecido? Poirot levantó un dedo. Una mujer de hábitos puros. Una habitación de simetría. Todo en su lugar y, sin embargo, hizo un gesto hacia el tocador. El cajón está medio abierto. Ligeramente. Un frasco no está alineado con los demás. Me acerqué. De hecho, el cajón superior del cofre estrecho estaba ligeramente fuera de línea. No más de 1 pulgada, pero inequívocamente así, una vez visto. Poirot lo abrió suavemente. En el interior yacían algunas prendas dobladas, un espejo de respaldo en plata y un pequeño joyero, vacío. Annabelle tomó aliento. Su relicario, susurró. Ella lo usaba siempre. ¿Era valioso? Sí. Era de oro. Una reliquia de nuestra madre. Nunca se lo quitó. Ni una sola vez. Poirot cerró el cajón, su expresión ilegible. Mademoiselle, dijo por fin, volviéndose hacia ella. Esta habitación, añadió en silencio, me dice más que una confesión. Lo has hecho bien en mantenerla como era. Tenías razón al escuchar tu instinto. Se inclinó ligeramente. Hablaremos con el señor Cla a continuación. Pero ahora te digo que la muerte de tu hermana no fue natural, y ya no estamos en el ámbito de las sombras y la tristeza, sino de las mentiras. Comenzamos nuestras consultas a la mañana siguiente, después de una noche en la que el sueño llegó a intervalos, y el viento a través de los árboles susurró de una manera que se sintió demasiado deliberada. Me desperté para encontrar a Poirot ya vestido e inmaculado, sentado junto a la ventana con una taza de café estadounidense débil en una mano y una expresión de considerable insatisfacción en la otra. Este país, Hastings, declaró, no entiende ni el arte del café, ni la virtud del silencio en la fontanería. Camas duras también, murmuré, estirándome. Pero supongo que uno no puede esperar los estándares Eboí en las colinas de los Apalaches. No. Pero uno puede esperar la verdad, incluso aquí, dejó su taza con precisión quirúrgica. Empezamos con el prometido, un hombre cuya presencia es conspicua solo por su ausencia. El señor Cla, Edwin Cla, como Annabelle lo había llamado, vivía a una corta caminata de la casa de los Racker,
en una modesta casa blanca, rodeada de una cerca demasiado nueva para su puerta desgastada. Un porche bajo se hundía ligeramente bajo su propio peso, y una mecedora crujía débilmente en el viento, aunque nadie se sentaba en ella. Él mismo respondió a la puerta, un hombre de unos 30 años, alto y fibroso, con el cabello prematuramente encanecido, y el porte defensivo de alguien a quien recientemente le habían hecho muchas preguntas. Llevaba una camisa sin cuello y botas con la arcilla de Virginia aún fresca en las suelas. ¿S.R. Cla? Preguntó Poirot suavemente. Sí, el hombre nos miró con cansancio. Supongo que eres el detective, el tipo belga. Poirot sonrió con una modestia exagerada. Lo mismo. Este es el capitán Hastings. ¿Podemos entrar? Nos condujo adentro. La casa era austera, casi espartana. Una mesa sin mantel, un par de sillas, y una rama seca de pino sobre una mesita lateral. Nos señaló para que nos sentáramos. Supongo que Annabelle los envió. Ella me escribió. Sí, dijo Poirot. Ella cree que la muerte de su hermana no fue natural. Me imaginé que de eso se trataba todo esto. Cla se frotó la mandíbula. Le dije al sheriff lo mismo que le dije a Annabelle, yo no estaba allí cuando Marianne murió. No había pasado por la casa en unos días. Aunque se suponía que la visitaría esa noche, ¿no es así? Una pausa. No pensé que fuera bienvenido. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de palabras se dijeron? Cla miró hacia el hogar frío con expresión tensa. Estar presente, y no estaba listo para hablar, Ranke. Lo hice por un largo momento. ¿Y el relicario? Dijo suavemente. Cla levantó la vista bruscamente. ¿Qué relicario? Ella lo usaba siempre, ¿no? Una reliquia familiar. No sé nada sobre un relicario, dijo Cla. Nunca la vi quitárselo. Sin embargo, se ha ido ahora. Cla frunció el ceño. Entonces alguien lo tomó. Poirot asintió una vez y se levantó. Merci, señor Cla. Me ha dicho más de lo que cree. Si el señor Cla había respondido nuestras preguntas con una reserva contundente, la casa de la señora Vinton nos recibió con un silencio de otro tipo, más profundo e inquietante. Vivía a solo 2 puertas de los Rackers, en una casa amarilla a 2 aguas con un porche estrecho, su red cubierta de yedra en la floración temprana. Las cortinas estaban corridas, a pesar del sol del mediodía, y el porche delantero llevaba el polvo no perturbado de muchos días sin ser tocado. Annabelle nos había advertido que no podríamos ser recibidos. Ella no me ha hablado, había dicho en voz baja esa mañana, mientras nos preparábamos para llamar. No desde que Maran murió. Ni una palabra. La vi en el mercado una vez. Se giró y caminó hacia el otro lado. Cuando nos acercamos, el paso de Poirot se volvió más tranquilo, más deliberado. Tenía una cualidad casi reverente al entrar en espacios atados al silencio. Tocó, no en voz alta, pero sí con firmeza. No hubo respuesta. Tocó nuevamente, luego dio 2 pasos hacia atrás y esperó, las manos cruzadas tras su espalda, como si la casa misma estuviera bajo escrutinio. Pasó un minuto. Estaba a punto de hablar cuando la cortina delantera se agitó, solo ligeramente, como si fueran 2 dedos cautelosos. Un solo ojo miró a través del encaje. Se desvaneció casi de inmediato. Poirot no se movió. Madame Vinton, dijo de forma clara pero suave. Mi nombre es Hercule Poirot. Vengo a hablar no como oficial de la ley, sino como un buscador de la verdad. Sin respuesta. Continuó. Creo que usted vio algo. Algo que no debía ver. Y ahora lo lleva sola. Otra pausa. Luego, el cerrojo se deslizó hacia atrás con un clic audible y la puerta se abrió. No completamente, pero lo suficiente para que nos dejaran entrar. La señora Vinton era una mujer de unos 50 años, aunque el cuidado y el dolor la habían envejecido más allá de eso. Llevaba un vestido de casa azul descolorido, su cabello recogido con descuido, como si incluso su apariencia estuviera sostenida solo por la fuerza de voluntad. Su rostro, aunque arrugado, había sido una vez bonito. Ahora parecía ahuecado, como si algo la hubiese vaciado por dentro. No nos invitó a sentarnos, ni habló al principio. Simplemente se giró y caminó lentamente hacia el salón, dejando la puerta entornada tras ella. La seguimos. La habitación estaba ordenada, pero oscura. No se había encendido fuego en varios días. Una sola fotografía descansaba sobre la repisa, un hombre, tal vez su esposo, en uniforme. Una gruesa capa de polvo cubría el marco. Poirot esperó hasta que ella se sentó en el sillón de la esquina,
las manos dobladas en su regazo. Madame, dijo suavemente, estuvo usted con Maran Racker la noche de su muerte. Eso es todo lo que preguntamos, ese momento, esa visita. Aún así, ella no dijo nada. Él continuó, más lento ahora, casi tiernamente. No estuvo mucho tiempo con ella, pero fue la última persona en verla con vida. Vio su rostro. Escuchó su voz, tal vez incluso sus últimas palabras. La boca de la señora Vinton se movió, pero no salió ningún sonido. Pude ver el esfuerzo que le costaba hablar. Poirot dio un paso adelante, no intrusivamente, sino con solemnidad. ¿Qué la asustó, señora?, preguntó. ¿Fueron sus palabras, o lo que vino después? Su cabeza bajó, y por un momento terrible, pensé que podría romper en llanto. Pero no lo hizo. Cuando finalmente habló, su voz estaba áspera por el desuso. No sabía qué significaba algo. No hasta después. Poirot inclinó su cabeza. Continúe. Ella tenía fiebre, dijo la señora Vinton, apenas más fuerte que un susurro. Decía que el aire en la habitación estaba mal. Seguía mirando la puerta, como si esperara que se abriera. Los ojos de Poirot se estrecharon ligeramente. ¿Estaba cerrada la puerta en ese momento? La señora Vinton dudó. No entonces. Solo la cerré cuando salí a quitar el agua del fuego. Fue solo por un minuto. ¿Y cuándo regresó? Estaba despierta, dijo. Sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. Dijo que alguien había estado en la habitación. Que había estado parado junto a la cama, mirándola. ¿Dijo quién? La señora Vinton sacudió la cabeza. No. Solo decía, él estaba aquí. Él lo sabe. Yo lo sé. La voz de Poirot fue tranquila, pero firme. ¿Y qué sabía ella? No sé, dijo la señora Vinton, sus manos agarrando el reposabrazos. Nunca lo dijo, pero estaba aterrorizada. Y luego, de repente, parecía tranquila otra vez. Dijo que debía irme, que estaría bien. Pero mentía. Sabía que iba a morir, dijo Poirot suavemente. La señora Vinton asintió. Un pequeño movimiento, apenas visible. Creo que sí. Creo que ya lo sabía. Poirot no dijo nada durante un largo momento. Entonces, ¿y el relicario? La señora Vinton parpadeó. ¿El relicario? El de oro, alrededor de su cuello. Frunció el ceño débilmente, como si buscara el recuerdo en el limo profundo de la memoria. Lo llevaba cuando me fui. Recuerdo haberle dicho que no durmiera con el puesto. Siempre lo hacía. Pero cuando encontraron su cuerpo, ya no estaba. La señora Vinton nos miró, confusa. Entonces alguien debe haberlo tomado. Poirot me miró brevemente, y lo entendí. La puerta había estado cerrada, y, sin embargo, se había entreabierto ligeramente. Ha sido valiente, señora. No lleva culpa. Pero la insto, si hay algo más, aunque sea pequeño. La señora Vinton miró hacia abajo. Había una cosa, un sonido, justo antes de volver a la habitación. Un chirrido, como el de la puerta del armario. Pensé que no era nada. Los ojos de Poirot brillaron. ¿El armario? Lo revisé, dijo rápidamente. Cuando volví, estaba cerrado. Ah, murmuró Poirot. ¿Pero se había abierto? La señora Vinton no respondió. Se acercaba el anochecer cuando llegamos a la casa del doctor Lionel Blackwell, el médico del pueblo y el hombre que había atendido a Maran Racker durante sus últimos días. Fue él quien emitió la ambigua causa de muerte, y fue él, nos dijeron, quien ahora evitaba toda discusión sobre el asunto con un grado notable de profesionalismo evasivo. La residencia de Blackwell se encontraba algo apartada del resto del pueblo. Ni modesta ni ostentosa, poseía la elegancia contenida de un hombre que valoraba las apariencias. Una pequeña placa de latón en la puerta decía, L. Blackwell, M.D. El jardín más allá estaba tan perfectamente cuidado que parecía una ofensa contra la naturaleza misma. Nos saludó en la puerta, alto, delgado, con la gracia deliberada de un cirujano, y una sonrisa que apenas tocaba los ojos. Monsieur Poirot, dijo con fluidez. Capitán Hastings. Me dijeron que estaban en la ciudad. Supongo que esta no es una visita social. Poirot hizo una leve reverencia. Siempre es un placer conocer a un hombre de ciencia, doctor. Aunque sí, nuestro propósito es más solemne. Entonces será mejor que entren. El estudio al que nos condujo estaba lleno de libros oscuros e instrumentos antiguos. Un estetoscopio yacía enrollado junto a una jarra de cereza.
Las cortinas estaban corridas contra el sol poniente, lanzando una penumbra cálida y ámbar sobre la estancia. Un fuego bajo ardía, más por atmósfera que por calor. ¿Les ofrezco una copa?, preguntó Blackwell, ya alcanzando el decantador. No, gracias, doctor, respondió Poirot con ligereza. Prefiero mantener la claridad mental, en presencia de la muerte. Eso le ganó una pequeña y educada sonrisa. De hecho, aunque, según recuerdo, la muerte de la señorita Racker no está bajo investigación formal. Lo cual es precisamente lo que me preocupa, respondió Poirot. Blackwell se sirvió un vaso, pero no bebió. ¿Ha hablado con su hermana, entonces? ¿Y otros? Luego imagino que has escuchado un poco de especulación febril, dijo Blackwell, su tono enfriándose con un título inesperado. El dolor rara vez produce claridad. La sonrisa de Poirot se amplió ligeramente. Y sin embargo, los hechos permanecen, doctor. Te convocaron la noche en que murió, ¿verdad? Sí, respondió. Examiné el cuerpo. ¿Y tu conclusión fue? Blackwell bebió su bebida y se volvió hacia el hogar. Enumeré la causa como un episodio de colapso nervioso agudo. La señorita Racker había estado mal durante algunas semanas. Su apetito había disminuido, su color era pobre, se quejaba de síntomas vagos, fatiga, desorientación. Aconsejé descanso. Desafortunadamente, esa noche, el descanso no fue suficiente. Poirot estuvo callado por un momento. Luego, suavemente. Sin embargo, me han dicho que se negó a firmar el certificado final de defunción. Blackwell se volvió. Decliné hacerlo de inmediato. Eso no es lo mismo. ¿Y por qué el retraso? Una pausa. Porque no podía, en buena conciencia, descartar la posibilidad de envenenamiento. Hastings y yo intercambiamos una mirada. Entonces, ¿por qué no informarlo?, pregunté. Blackwell sostuvo mi mirada con firmeza. Porque no encontré evidencia concluyente, ni espuma en la boca, ni manchas en los labios, ni insuficiencia orgánica aparente externamente. Llamé al forense, pero cuando llegó, se detuvo. Annabelle ya había comenzado los arreglos de entierro. La ventana para ciertas pruebas se había cerrado. Poirot apretó las manos detrás de su espalda y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Y sin embargo, doctor, dijo suavemente, seguramente incluso una sospecha no concluyente de envenenamiento merece un curso más fuerte que el silencio. La sonrisa de Blackwell se desvaneció. No me involucro en rumores, Monsieur Poirot. Especialmente cuando podrían arruinar reputaciones sin pruebas. ¿La reputación de quién? La pregunta colgó en el aire como incienso. Blackwell miró hacia el fuego. Déjame decir solo esto, Marianne Racker era una joven sensible. Recientemente se había comprometido. Estaba ansiosa, tal vez preocupada. Y esta ciudad nunca ha sido gentil con las mujeres que piensan demasiado, o que ven demasiado claramente. Poirot asintió. En efecto, a veces los muertos ven más claramente que los vivos. Eso es lo que los desconcierta. Blackwell se puso rígido. Entonces, tal vez, es mejor que le preguntes a los muertos, Monsieur Poirot. Los ojos de Poirot brillaron. Oh, pero tengo toda la intención de hacerlo. Regresamos a la casa Racker cuando la última luz se drenaba del cielo, dejando las colinas empapadas en tonos de ceniza y violeta. Un viento frío agitaba la hierba, y los árboles a lo largo del bosque, detrás de la casa, se susurraban entre sí en voces que no podíamos escuchar. Annabelle nos recibió en el umbral, su rostro pálido pero compuesto. Había encendido un fuego en la pequeña sala delantera y la casa, aunque cálida, tenía una curiosa quietud, como si estuviera escuchando. Poirot declinó el té. Si fuera tan amable, mademoiselle, deseamos regresar a la habitación de su hermana. Annabelle no lo cuestionó. Nos condujo por las estrechas escaleras, la vela sostenida en alto. El pasillo se sintió más largo que antes, las sombras más vacilantes. No he estado allí desde ayer, dijo, dudando. No he tocado nada. Poirot inclinó su cabeza. Bien. Ella le entregó la vela y entramos. El aire no había cambiado, débilmente floral, débilmente agrio. El fuego en el hogar se había enfriado hace tiempo, pero alguien había cerrado la ventana desde nuestra última visita. Las cortinas seguían cerradas. Poirot se movió al centro de la habitación y se quedó perfectamente quieto. Lo vi girar una vez lentamente, los ojos recorriendo cada superficie con ese mismo enfoque extraño que había visto 100 veces antes. Ojos que veían lo que otros descartaban. El armario,
dijo suavemente. Se movió hacia él y colocó una mano sobre el mango de latón desgastado. La madera gimió ligeramente al abrirlo. Dentro, una modesta fila de prendas colgaban cuidadosamente de ganchos de hierro. Un solo par de zapatos descansaba debajo. En la pared interna, un débil rasguño horizontal sobre la altura de la cintura. Poirot pasó un dedo a lo largo de él. Luego se inclinó sobre el pie de la cama y se apoderó de algo de su bolsillo, produciendo un pequeño sobredoblado. Esto, dijo, lo hallé bajo la cama. No lo había visto recogerlo. Típico. Me lo entregó. Estaba abierto, pero vacío. ¿Huele? Preguntó. Lo hice. Había un aroma tenue, acre, ligeramente punzante. Cloroformo, asintió Poirot. Un químico que se evapora rápidamente, pero no del todo. Pocas sustancias tienen un rastro tan distintivo. ¿Sugiere que alguien intentó drogarla? Tal vez, pero no para calmarla. Para silenciarla. Retrocedió desde el guardarropa y miró la cama, larga y estrecha, la colcha aún arrugada gentilmente donde Marianne había yacido por última vez. Ella cerró la puerta detrás de sí, continuó, así que, o el intruso ya estaba dentro. Volvió al armario, su mirada se estrechó. Si la puerta estaba cerrada después de que Madame Binton salió, dijo suavemente, entonces nadie pudo haber entrado o salido durante su ausencia. Y sin embargo, cuando regresó, Mademoiselle Marianne estaba asustada. Creía que alguien había estado junto a su cama. Asentí. Entonces, alguien ya estaba en la habitación. Solamente, murmuró Poirot. Se arrodilló junto al armario y examinó la rendija inferior. Este espacio aquí es demasiado pequeño para un hombre, pero no para una cosa. Una tela, una botella, algo que pudiera liberar vapor. Cloroformo, posiblemente. Se incorporó. Eso explicaría el aroma en el sobre y también su confusión, su miedo. Ella no estaba bien, era delicada. No haría falta mucho. Se volvió hacia el armario otra vez. Madame Binton dijo que escuchó un chirrido justo antes de regresar. Asumió que no era nada. ¿Pero y si fue la puerta del armario? ¿Qué se abrió mientras estaba fuera? Ella dijo que estaba cerrada al regresar, recordé. Ah, sí, dijo Poirot, en voz baja. Pero eso no significa que no se haya abierto. Solo que alguien muy meticuloso, se aseguró de cerrarla de nuevo. Cruzó a la ventana y la abrió. El viento, suave pero insistente, agitó las cortinas desvaídas. Se inclinó, inspeccionando el alféizar. Un astillón aquí, dijo. Fresco, pequeño. Y esto, tocó una racha oscura. Es esmalte de botas. ¿Crees que escaparon por la ventana? Poirot sacudió la cabeza. No. Es alta, la caída es dura, y no hay huellas abajo. Pero serviría, para sugerir una salida. Un fantasma desaparecido en la noche. Muy teatral. Regresó al centro de la habitación. La verdad es más simple, quien asustó a Marianne ya estaba aquí. Pudo haber ocultado algo, o dejado algo, un aroma, un objeto, una sugerencia. Ella estaba febril, confundida, pero su miedo era real. Lanzó una última mirada al armario. Alguien se llevó algo. El relicario. Tal vez antes de que Marianne muriera, o tal vez justo después. De cualquier forma, querían que pareciera imposible. Se cruzó de brazos. Una puerta cerrada desde fuera. Una joven asustada. Un fantasma desaparecido. Me miró. Pero los fantasmas no usan botas, Hastings. Y no cierran puertas de armario tras ellos. Y con eso, extinguió la vela. La habitación quedó en silencio y oscuridad. La mañana no trajo alivio. La luz gris se filtró débilmente a través de la ventana de la sala, lanzando sombras largas sobre la alfombra desgastada. Encontré a Poirot sentado junto a la ventana, un pequeño cuaderno de cuero abierto ante él. Sus dedos delicados palmeaban la página con cuidado, su rostro grabado con concentración. Mon ami, dijo suavemente, sin mirar hacia arriba. La telaraña está tejida. Pero sigue habiendo un solo hilo suelto, uno que desatará todo el tapiz, o lo atará para siempre. Me senté a su lado, ansioso por saber qué nueva visión había obtenido. Tenemos el palabra Sir. Las evasiones del señor Cla, la tristeza vigilada de la señora Binton, la reticencia del doctor Blackwell, cada uno oculta algo, pero ninguno traiciona la verdad completa. Fue entonces cuando Annabelle entró. Su rostro estaba pálido y agitado, su compostura habitual reemplazada por una urgencia sin aliento.
Ella cerró la puerta de la sala suavemente detrás de ella. Monsieur Poirot, capitán Hastings, su voz estaba tensa. He encontrado algo. Creo que es lo que ella quería que encontrara. Los ojos de Poirot, que habían estado distantes, se enfocaron de forma aguda. Hizo un gesto cortés hacia la silla. Ora, cuéntanos, mademoiselle. ¿Qué has descubierto? Annabelle se sentó, pero se encaramó en el borde del asiento, como si estuviera lista para huir. Es el relicario de mi hermana. Su mano tembló mientras lo sostenía. Estaba en su habitación, justo ahora. No podía soportar la quietud, y me encontré ordenando las pequeñas cosas en su escritorio. Recogí su libro de salmos, y esto cayó entre las páginas. Ella debió haberlo escondido allí. Mis cejas se levantaron. Entonces el ladrón no lo había tomado, después de todo. Había sido ocultado. Poirot tomó el relicario con gran delicadeza. Ella lo escondió para que lo encontraras, mademoiselle. Un mensaje que no podía hablar en voz alta. Abrió el cierre, y desde el pequeño compartimento retiró un trozo de papel plegado, minúsculo. Incluso desde el otro lado de la habitación, pude ver que no era más grande que un sello postal. Poirot leyó en voz alta, su voz suave. Perdóname. La verdad debe permanecer enterrada. Los tres nos sentamos en silencio por un momento. Mademoiselle, dijo Poirot, finalmente. Esta nota, es reciente, no. La tinta es fresca. El papel, nítido. Annabelle asintió. Supongo que debió haberlo escrito el día antes de morir. La encontré en su escritorio, temblando. Cuando le pregunté qué le preocupaba, solo decía que alguien le había escrito, alguien de su pasado. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Con precisión. La resolución de Annabelle vaciló. Ella enseñó en la Academia Fairfield para señoritas en Richmond, hace 3 años. Se fue de repente. Dijo que estaba nostálgica, pero yo sabía que había más. Ella nunca hablaba de eso. ¿Y ahora? Solicitó Poirot. Una carta llegó unos días antes de morir. Ella la quemó de inmediato, pero no antes de que yo viera el matasellos de Richmond. Esa noche, ella era como una mujer perseguida. Seguía diciendo, ellos saben lo que hice. Los ojos de Poirot brillaban de interés. ¿Qué había hecho ella, mademoiselle? Annabelle se retorció las manos. Lo junté de cosas que dejó caer a lo largo de los años. Había un escándalo en la academia. Una joven estudiante, apenas de 16, se había quitado la vida. Marianne se culpó a sí misma. Dijo que debería haber visto las señales. Debería haberlo evitado. Pero hubo más, ¿no es así? Preguntó Poirot suavemente. Las lágrimas comenzaron a reunirse en los ojos de Annabelle. Sí, la niña había acusado a alguien. Pero de repente retiró todas las acusaciones. Luego, mi hermana se fue. ¿Cómo sabría que Marianne estaba aquí? Poirot se puso de pie y comenzó su ritmo familiar. Una excelente pregunta, Hastings. Se detuvo abruptamente. Mademoiselle, usted dice que su hermana recibió atención médica durante su enfermedad final del Dr. Blackwell, ¿no? Sí. Él había estado tratando su condición nerviosa durante varias semanas. Los ojos de Poirot se volvieron afilados. ¿Y el Dr. Blackwell, qué sabe de su historia? ¿Su práctica anterior? Annabelle frunció el ceño. Llegó a Louisbourg hace unos 2 años. Dijo que quería una práctica más tranquila después de las presiones de la medicina en la ciudad. Estaba muy bien calificado, muy refinado. ¿Por qué lo preguntas? Poirot no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la ventana y miró la mañana gris. Dígame, mademoiselle, ¿alguna vez ha visto al Dr. Blackwell sin su barba? ¿Sin su? No, por supuesto que no. Siempre la ha usado, desde que lo conozco. Poirot se volvió hacia nosotros, su expresión grave. Una barba, mon ami, es el más simple de los disfraces. Cambia la forma de una cara, la línea de la mandíbula. Un hombre podría huir de Richmond en desgracia como el Dr. Marcus Thornfield, afeitado y limpio, y emerger 2 años después en la zona rural de Virginia Occidental como el barbudo Dr. Lionel Blackwell. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo físico. ¿Crees que el Dr. Blackwell es Thornfield? Creo, dijo Poirot con cuidado, que un académico deshonrado podría forjar fácilmente nuevas credenciales, adoptar un nuevo nombre y establecerse en un lugar donde rara vez se hacen preguntas. Y creo que un hombre así,
descubriendo a su némesis viviendo en silencio en la misma pequeña ciudad, podría haber una oportunidad para vengarse. Annabelle se había puesto pálida. Pero él la estaba tratando. Ella confiaba en él. Lo cual le dio acceso perfecto, respondió Poirot sombríamente. La confianza del paciente, conocimiento de sus hábitos, su salud, sus miedos, y cuando llegó el momento adecuado. El cloroformo. Respiré. Solo. No lo suficiente como para matarla de inmediato, sería demasiado obvio. Pero sí para debilitarla, para que cediera. Y quizás, algo más útil. Un medicamento que no era medicina, un tratamiento que era, de hecho, veneno. Annabelle se puso de pie abruptamente, el rostro golpeado. Debemos decirle al sheriff. Si tienes razón. Paciencia, mademoiselle, Poirot advirtió. Tenemos teoría, pero necesitamos pruebas, y sospecho que la prueba ya puede estar en camino de encontrarnos. Como si sus palabras la hubieran convocado, pasos sonaron en el camino delantero. A través de la ventana, vi que una figura familiar se acercaba, alta, delgada, con el paso medido de un hombre acostumbrado a hacer llamadas a domicilio. El doctor Blackwell había venido de visita. Poirot sonrió sombríamente. Y ahora, Miss Amis, veremos si se puede hacer que un fantasma confiese. Confieso que rara vez he sido tan consciente del pequeño pulso que precede a la catástrofe como cuando sonó el golpe en la casa de los Racker esa mañana gris. Su delicadeza desmentía la gravedad de la mano que lo entregó, el golpe de un médico preciso y respetuoso. A través de la cortina del salón, vi el contorno esbelto del doctor Blackwell, su bolsa médica colgando de su mano. La respuesta de Poirot fue instantánea. Mademoiselle, murmuró a Annabelle, su voz baja pero firme. Lo saludarás exactamente como lo harías antes. Invítalo al salón. Debo pedirte que seas valiente. Permanece donde la luz caiga sobre ti, pero no. Jamás, no te encuentres a solas con él. Annabelle asintió, aunque el color había huido de sus mejillas, dejando su rostro como una máscara dura y decidida. Poirot y yo nos refugiamos en la estrecha alacena detrás de la puerta del salón, una endeble barricada que, sin embargo, se sintió como las alas de un escenario antes del acto final. Podía escuchar a mis amigos respirar, estables como un metrónomo, mientras que el mío, me avergüenza decirlo, parecía irregular y ruidoso en el tenso silencio. La bisagra de la puerta de entrada suspiró. Los intercambios educados se desplazaron por el corredor. Señorita Racker, confío en que se sienta algo mejor. La voz de Blackwell, templada por lo que ahora reconocía como una capa de preocupación practicada, llenó la habitación un momento después. Entró en el salón y se quitó el sombrero con la gracia fácil de un hombre confiado en su estatus. La barba, el recorte, el aire académico y totalmente respetable parecían proclamar su autoridad casi tan fuerte como sus supuestas credenciales. Le agradezco, doctor, respondió Annabelle, sus manos dobladas con una compostura cuidadosamente calculada, aunque ciertos asuntos respecto a las últimas horas de mi hermana, continúan molestando mi mente. Blackwell se instaló en una silla de ala, organizando los pliegues de sus pantalones antes de ofrecer una sonrisa benigna. El dolor es una química deshonesta, señorita Racker. Tiene una tendencia a destilar la aprehensión del vapor más merecedor de la memoria. Sentí que Poirot se movía casi imperceptiblemente a mi lado. La metáfora, aunque elegantemente girada, había sonado falsa. Annabelle, dibujando coraje de un pozo invisible, presionó. Sin embargo, los temores de Marianne no eran vapores, doctor. Ella me dijo que creía que alguien quería hacerle daño. Blackwell inclinó la cabeza, como quien consulta a un paciente. La emoción intensa en un estado febril a menudo conjura espectros. Lo he observado con frecuencia durante mis años en hospital. ¿Años en hospital? Repitió Annabelle suavemente. No me había dado cuenta de que su práctica lo había llevado tan lejos del campo. Una pausa. Un solo latido demasiado largo. De hecho, dijo, con la sonrisa fija pero los ojos súbitamente vigilantes. Baltimore, Filadelfia, Richmond, uno recoge experiencia donde puede. Detrás de la puerta, la mano de Poirot se cerró suavemente sobre mi manga. La señal era clara, espera. Annabelle abrió la puerta una fracción más. Richmond. Mi hermana enseñó allí una vez, ya sabe, en la Academia Fairfield. ¿Sus caminos alguna vez se cruzaron? Los dedos del médico tamborilearon una vez en su bolsa médica, un breve y nervioso gesto que se calmó de inmediato. Eso sería muy poco probable, respondió, pero toda la calidez había abandonado su tono, dejándolo quebradizo como vidrio congelado. En ese momento,
Poirot entró en la habitación. La luz gris de la ventana atrapó el blanco inmaculado de su pañuelo de bolsillo, haciéndolo parecer imposiblemente brillante. Blackwell se levantó, sorprendido, parpadeando, sus rasgos ocultos detrás de su máscara profesional. Monsieur Poirot, dijo con tono uniforme. Poirot se inclinó, con precisión formal. Me hizo un gesto para avanzar y tomó la silla frente a nuestro invitado, cruzando sus zapatos de charol con atención quirúrgica. Durante 3 días, doctor, he considerado un rompecabezas. Como una joven mujer sucumbe al colapso nervioso, y sin embargo su vecina la escucha llorar que un hombre estaba en su habitación cerrada. Y como un médico provincial posee la dicción de un erudito clásico y la evasividad de un hombre buscado. De repente, como Esmeraldas, una ciudad ansiosa por cualquier médico residente. Se requería una apreciación de las sutilezas de la memoria humana. Thornfield. Susurré, pero su rostro permanecía en blanco. Mi carrera, mi vida fue arruinada, dijo al fin. El golpe de la habitación cerrada, la llegada inesperada de la señora Vinton, continuó Poirot. Cerró la puerta. Vinton regresó para encontrarla cerrada. Estaba naturalmente nerviosa, creando así la confusión sobre la cual se cimenta un crimen que parecía sobrenatural, pero que al final era simplemente teatral. Si sabía todo esto, Blackwell exigió con voz ronca, ¿por qué permitir la farsa de esta visita? La señorita Raker merece escuchar la verdad directamente del hombre que le causó tanto dolor, dijo Poirot. Temía el terror, se estremecía contra los fantasmas del pasado, no a mí. Su triunfo, doctor, fue construido sobre su ignorancia, respondió Poirot sombríamente. No le servirá ahora. Como si fuera una señal, pasos pesados sonaron en el porche. No hubo protestas cuando los hierros se cerraron sobre sus muñecas. Nuestro trabajo aquí estaba hecho. Exponíamos al doctor Lionel Blackwell como el vengativo Marcus Thornfield, que envenenó a Marianne Raker por su papel en su ruina, usando cloroformo y arsénico en un engaño de habitación cerrada, una práctica maligna inspirada en los verdaderos eventos del caso del Greenbrier Ghost. Y así, concluye, con justicia servida una vez más.